Buenos días chicos, ¿cómo les va? Esta semana vamos a continuar con el módulo de fisiología del sistema nervioso y particularmente vamos a hablar del tono muscular, la postura erecta típica de la especie humana, de los movimientos y también vamos a mencionar sobre funciones corticales superiores. Lógicamente que todos los temas que vamos a hablar hoy se basan en conceptos que ustedes ya vieron en la clase anterior cuando estudiaron lo que es el control subsegmentario y suprasegmentario en sus diferentes niveles de la motricidad. En esta clase vamos a analizar conceptos que nos van a permitir entender cómo una persona puede adoptar este tipo de posiciones. En este caso, fíjense, cuando practican esta disciplina que se llama acro-yoga, combina justamente acrobacia y yoga, y donde sin duda es importantísimo mantener el equilibrio del cuerpo, así como también medir la fuerza de los movimientos, la contracción de los músculos, etcétera, para poder lograr esas posturas que sin duda están forzando a nuestro cuerpo a pensar permanentemente la posición de cada segmento del cuerpo. Y mucho más aún si vemos este video en el que Michael Jackson y su grupo de bailarines adoptan una postura que desafía totalmente a la gravedad. Y vamos a tratar de responder en esta clase a ver si esto es posible. En primer lugar, vamos a hablar sobre el tono muscular, que también se lo conoce como tensión muscular residual o tono simplemente. Y el tono muscular es la contracción parcial, pasiva y continua de los músculos. Es decir, existen impulsos nerviosos que son inconscientes y mantienen a los músculos en un estado de contracción parcial. O sea, que hay una contracción asincrónica y alternada de las fibras de los músculos. Es decir, en un determinado momento algunas fibras están contraídas y otras están relajadas y esto permite que ese músculo tenga un cierto tono permanentemente. Si en un momento se produce de manera súbita un tirón o un estiramiento de ese músculo, el cuerpo responde entonces automáticamente aumentando la tensión muscular y eso es lo que ustedes aprendieron en la clase pasada, que es lo que denominamos un reflejo. Por eso decimos que el tono muscular se basa en el reflejo miotático o reflejo monosináptico, que también ustedes ya lo conocen. Acá tenemos el ejemplo de lo que ocurre con el reflejo patelar, donde al producir la percusión sobre el tendón del músculo, al contraerse el tendón, estira el músculo. Al estirarse el músculo, el uso neuromuscular, que es el receptor que está dentro de la fibra muscular, capta ese estiramiento a través de una neurona sensitiva aferente que ingresa a la médula por el asta dorsal. Esta hace sinapsis con una motoneurona alfa que inerva a las fibras extrafusales y produce entonces la contracción de ese músculo que se había estirado. Lógicamente, al contraerse el músculo, esto produce el levantamiento de la pierna que constituye este reflejo. Decimos que el tono muscular es la base para después poder producir otros movimientos que vamos a estudiar en un rato. Los músculos del cuerpo tienen un cierto grado de contracción que puede aumentar o disminuir por causas tan sencillas como un cambio de postura, aunque sea mínimo, o una alteración o un cambio en el estado emotivo o el estado de ánimo. Si hablamos de la postura, por ejemplo, en posición erecta, los músculos posturales antigravitatorios son los que tienen el mayor tono en ese momento para poder mantener el cuerpo alineado y evitar que este se caiga hacia adelante. Y en este caso entonces son los músculos de los miembros inferiores, es decir, de las piernas, los que tienen que tener el mayor tono para permitir esta postura. En cambio, en una persona que está sentada, el tono es mayor en los músculos dorsales, o sea, en la región lumbar, dorsal y del cuello,
para mantener ese alineamiento de la cabeza con el tronco, mientras que en este caso las piernas, como están apoyadas sobre el piso y el cuerpo está apoyado sobre un asiento, no necesitan tener un tono muscular tan alto. Por otro lado, una persona que está acostada tampoco necesita tener un tono muscular tan elevado porque todo su cuerpo se encuentra apoyado y no está tratando de vencer la ley de gravedad. Y si hablamos de los estados emotivos o anímicos, pensemos por ejemplo en una persona que está deprimida anímicamente o emocionalmente. Sin duda esa depresión también se traduce en su estado físico, es decir, no solo su mente está deprimida, tiene un tono cortical menor, sino que también eso se traduce en el tono muscular de todo su cuerpo. Lógicamente, una persona en esas condiciones le va a costar mucho más realizar un movimiento que cuando el cuerpo está con un buen tono muscular. Y también puede cambiar el tono, por ejemplo, en situaciones simplemente que nos produzcan alegría. Es decir, una sonrisa produce un cambio de tono en los músculos de la cara. Lo mismo que puede producir una contracción muscular el miedo, por ejemplo, o la ira, que no solamente se produce en los músculos del rostro, sino que en este caso se puede traducir a todo el cuerpo también. La variación del tono muscular puede tener un origen fisiológico o patológico. Cuando hablamos de una variación fisiológica, por ejemplo, cuando necesitamos realizar un movimiento o levantar un peso, determinados músculos de nuestro cuerpo van a tener que aumentar su tono para que nosotros podamos adoptar una postura especial y además levantar ese peso. De la misma manera, cuando realizamos un deporte, una actividad física, eso exige sin duda que no solamente aumente el tono muscular de los músculos antigravitatorios, sino que ya los otros músculos que son capaces de producir el movimiento también sufran modificaciones que permitan la contracción de algunos músculos y la relajación de otros para producir justamente esos movimientos. Y en el caso de la actividad física, cuando es de gran intensidad, aparte de aumentar el tono, también puede producir una hipertrofia muscular. Pero dijimos que también el tono muscular puede variar por cuestiones o razones patológicas. Esas variaciones patológicas pueden deberse a enfermedades tanto de origen muscular como nervioso. Y podemos hablar entonces en estos casos de hipertonía o hipotonía. Hipertonía es el aumento del tono muscular y esto se produce, por ejemplo, en los casos de espasticidad, que es un trastorno motriz que se caracteriza porque hay un aumento del reflejo del tono muscular, es decir, hay una hiperexcitabilidad del reflejo miotático y eso hace que aumente el tono muscular, que es mayor al empezar el movimiento y luego va disminuyendo ese tono. También en estos casos las personas que tienen espasticidad tienen una mayor resistencia a los movimientos pasivos, es decir, por ejemplo, cuando un fisioterapeuta toma un miembro de esa persona e intenta moverlo, también hay una cierta resistencia, aunque no sea el propio cuerpo que tiene que realizar la fuerza para ese movimiento. En general, la espasticidad se ocurre porque hay lesiones en el área motora principal y también puede ser por lesiones de la vía piramidal, es decir, por una hemorragia a nivel de la cápsula interna, por una isquemia o cuando hay miembros que están enyesados durante mucho tiempo, etc. Otro tipo de hipertonía es la contractura, que es una contracción continua e involuntaria del músculo o algunas de sus fibras, es decir, hay un acortamiento muscular y un aumento del tono, aunque no haya estímulos repetidos. Este es un proceso reversible, pero mientras dura la contractura es imposible realizar un movimiento. Y si hablamos de rigidez, acá tenemos como ejemplo lo que ocurre en el mal de Parkinson,
donde se afectan tanto músculos agonistas como antagonistas. Acá el aumento de tono es parejo. Como los músculos están muy rígidos, la coordinación muscular es defectuosa y por eso produce trastornos tanto en la postura como en la motricidad. Por eso se lo llama a veces también a esto rigidez plástica. Y si hablamos de hipotonía, estamos hablando entonces de la disminución del tono muscular, y si el tono desaparece totalmente, lo llamamos atonía. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay lesiones de las motoneuronas alfa en la médula espinal, por ejemplo lo que ocurre en la poliomielitis, donde las motoneuronas no tienen de por sí una acción excitadora sobre los músculos. Esta acción, que es transmitida por centros superiores y que por vías descendentes envían impulsos estimulando a la motoneurona alfa, mantendrían el tono muscular. Al estar alteradas, impiden que ese tono exista. Otras causas pueden ser también debidas a diferentes patologías. Por ejemplo, las personas que tienen síndrome de Down también tienen un tono muscular menor en todos los músculos de su cuerpo, de su cara, etcétera, que hoy en día existen técnicas que permiten estimularlos para lograr que ese bebé, por ejemplo, que tiene esa hipotonía en todo su cuerpo, puede lograr mantener la postura, sentarse, poder cerrar la boca y mantener la lengua dentro de la boca, cosa que es una característica de estas personas, pero con masajes especiales o con terapias especiales se puede lograr aumentar esa tonicidad y lograr que su motricidad mejore. Como ustedes ya saben, tenemos dos tipos de motoneuronas que inervan al músculo para mantener este llamado tono muscular. Por un lado, las motoneuronas alfa, que son las que inervan las fibras musculares extrafusales, es decir, las fibras que constituyen propiamente al músculo. Y por otro lado, las motoneuronas gamma, que inervan las fibras musculares intrafusales en sus extremos, es decir, en los extremos del uso neuromuscular tenemos estas motoneuronas gamma que también son muy importantes para el mantenimiento del tono muscular. Ya describimos cómo funcionan las motoneuronas alfa, que cuando una neurona sensitiva detecta un estiramiento del músculo a través del uso neuromuscular, hace sinapsis con la motoneurona alfa y produce la contracción muscular. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, un músculo está en reposo? Es decir, cuando no existe un estímulo para que ese músculo mantenga un cierto tono, acá adquieren fundamental importancia las motoneuronas gamma. ¿Por qué? Porque estas, al inervar las fibras interfusales en sus extremos, descargan de manera espontánea, es decir, sin necesitar un estímulo, y al estimular esas fibras intrafusales producen un estiramiento del uso neuromuscular que se lo capta como si fuera un estiramiento del músculo, y por lo tanto esto produce una estimulación de la motoneurona alfa que va a producir la contracción muscular. De esta manera entonces decimos que la actividad gamma es la verdadera responsable del tono postural de base, porque ya dijimos, la actividad gamma es espontánea y no responde a estímulos. De todas maneras, no tenemos que olvidar que tanto la motoneurona gamma como la alfa tienen inervación de estructuras superiores. Ya en la clase de la semana pasada hablaron cómo la formación reticular tiene una regulación de la motoneurona gamma, y además, por ejemplo, el sistema piramidal o extrapiramidal, que termina haciendo sinapsis con las motoneuronas alfa que salen de la médula, también se las estimulan para la producción de ciertos movimientos. Por lo tanto, entonces podemos hablar de una actividad alfa y una actividad gamma. La actividad alfa, que está generada por las motoneuronas alfa, pueden ser clasificadas en alfa tónicas, son aquellas que mantienen la actividad tónica o postural, es decir, que
están inervando fundamentalmente los músculos rojos o antigravitacionales o posturales. Y la actividad alfa-fásica es aquella que actúa fundamentalmente sobre los músculos blancos, es decir, aquellos músculos que producen un movimiento, no los que mantienen simplemente la postura corporal. Y la actividad gamma, que ya dijimos que es generada por la motoneurona gamma y a través del bucle gamma, como se llama esta estructura, ejerce su acción sobre la motoneurona alfa-tónica. Es decir, volvemos a insistir, la actividad gamma es la responsable verdaderamente del tono de base postural. Hasta ahora hemos hablado de las motoneuronas que estimulan el tono muscular, pero también tenemos que tener en cuenta que debe existir algún mecanismo que controle el nivel de ese tono, es decir, evitar que sea excesivo. Acá entra en juego un nuevo tipo de neurona, que es la llamada interneurona de Renshaw, que actúa de la siguiente manera. La motoneurona alfa-tónica, es decir, la motoneurona emisora, cuando abandona el asta anterior de la médula, emite colaterales que hacen sinapsis con estas interneuronas de Renshaw, que tienen una función inhibidora sobre la propia motoneurona y sobre otras motoneuronas. De esta manera, entonces, el impulso que sale de la motoneurona se halla controlado o frenado por su misma actividad al estimular a esta interneurona inhibidora, de manera que se evite la aceleración excesiva del sistema motor. Por lo tanto, podemos decir entonces que las motoneuronas alfa-tónicas y el sistema gamma serían antagonistas del circuito de Renshaw, porque las dos primeras son estimulantes del tono muscular, mientras que el circuito de Renshaw sería un inhibidor o un modulador. De esta manera, la actuación de ambos tipos de sistemas, estimulantes e inhibidor, logran un funcionamiento adaptado de la motoneurona y que se produzca el reflejo miotático con la fuerza necesaria como para mantener un tono muscular adecuado. ¿Qué otras estructuras pueden modificar el tono muscular? Tenemos, por ejemplo, diversos elementos periféricos, como los órganos tendinosos de Golgi, que ustedes ya los conocen, que ejercen una acción inhibidora sobre el acto reflejo del uso, es decir, actúan de manera opuesta a lo que hace el uso neuromuscular porque responden a un aumento de la tensión del músculo. También tenemos receptores cutáneos, articulares, viscerales, profundos de la piel, todos receptores que pueden captar diversas sensaciones que van a modificar el tono muscular. Por ejemplo, pensemos qué ocurre cuando tenemos dolor en una articulación, por ejemplo, pensemos en el hombro. Esas sensaciones de dolor van a hacer que de manera espontánea e involuntaria nosotros aumentemos el tono muscular de los músculos que rodean esa articulación para evitar moverla y aumentar el dolor. Esa sería una respuesta clara de cómo las informaciones que vienen de estos propios sectores, por ejemplo, profundos de la piel o articulares, modifican el tono muscular. Por otro lado, a nivel suprasegmentario tenemos la formación reticular, que tiene una parte excitadora y otra inhibidora. ¿Y de qué manera podría modificar el tono? Tengamos en cuenta que la formación reticular está íntimamente relacionada con el sistema límbico, que es la estructura donde se asientan, entre otras funciones, nuestras emociones. Cuando estamos en una situación de estrés, por ejemplo, el sistema límbico estimula la formación reticular y esta descarga sobre la motoneurona gamma, de manera que produce una estimulación de los extremos de las fibras intrafusales y esto se traduce en un aumento del tono de ese músculo, es decir, se activa las motoneuronas alfa y produce contracción muscular. Si esto está ocurriendo de manera continua, sostenida, produce un aumento del tono muscular continuo, que es lo que conocemos como contractura, que por ejemplo hay ciertas personas que cuando están estresadas
sienten ese dolor en los músculos del cuello o de los hombros. Y también tenemos la actividad cortical, porque existen conexiones retículo-corticales, es decir, que van de la formación reticular hacia la corteza, y es lo que conocemos como el sistema facilitador ascendente, y también hay un sistema descendente. Este sistema ascendente regula el nivel del tono cortical, y por eso decimos que está relacionado con los estados de sueño y vigilia. Pensemos qué ocurre, por ejemplo, cuando hay un estímulo auditivo, por ejemplo, cuando estamos durmiendo y suena el despertador. Es un estímulo auditivo que cuando ingresa la sensación a través de la neurona sensitiva hasta llegar a la corteza, a su vez emite colaterales que van a la formación reticular. Es decir, cuando activa la formación reticular, esta dispara de manera difusa sobre la corteza y hace pasar del estado de sueño al de vigilia. Y esto influye lógicamente en la acción de la corteza sobre el sistema muscular, aumentando el tono de los músculos para prepararse, por ejemplo, para realizar un movimiento. Respecto a la hipertonía o rigidez, esta puede ser por origen de hiperactividad gamma, cuando esta motoneurona actúa sobre la motoneurona alfa a través del bucle gamma, que ya lo escribimos, o por una hiperactividad alfa, cuando hay una acción estimulante de los centros superiores sobre la motoneurona alfa. Esto provoca entonces dos tipos de rigidez muscular, alfa y gamma, que en la próxima diapositiva vamos a analizar. En este esquema tenemos representado el cerebro de un roedor y vamos a analizar cómo podemos demostrar la ocurrencia de una rigidez alfa o una rigidez gamma, provocando cortes a diferentes niveles. Si nos referimos en primer lugar a lo que llamamos una descerebración baja, es decir, un corte entre el bulbo y la protuberancia, en este caso vemos que la motoneurona alfa mantiene su estimulación proveniente de los núcleos vestibulares y pierde la inhibición que proviene del núcleo rojo. Por lo tanto, la motoneurona alfa está permanentemente estimulada. Mientras que la motoneurona gamma, en este caso, pierde la estimulación proveniente de la formación reticular excitadora y mantiene la inhibición de la formación reticular inhibidora, por lo tanto, no estaría actuando la motoneurona gamma, y en este caso podemos entonces decir que la rigidez que se va a producir se debe a una estimulación constante de la motoneurona alfa, por lo tanto lo llamamos rigidez alfa. En cambio, si producimos un corte más arriba, lo que llamamos descerebración alta, que es el corte entre el mesencéfalo y el diencéfalo, en este caso analicemos qué ocurre con estas motoneuronas. La motoneurona alfa es estimulada por los núcleos vestibulares, pero a su vez estos son inhibidos por el cerebelo que se mantiene intacto. Por lo tanto, en definitiva, la motoneurona alfa pierde la estimulación de los núcleos vestibulares. Mientras que la motoneurona gamma, en este caso, mantiene la estimulación proveniente de la formación reticular excitadora y la inhibición que provenía de la formación reticular inhibidora ya no permanece actuando porque pierde la estimulación que provenía de la corteza. De manera que en este caso tenemos una motoneurona alfa inhibida y una motoneurona gamma permanentemente estimulada por la formación reticular excitadora, por lo tanto, en este caso lo llamamos rigidez gamma. Es decir, de esta forma, a través de una vía experimental, podemos demostrar que existen estos dos orígenes para la rigidez. Terminamos así la primera parte de esta clase. En la próxima parte vamos a hablar sobre la postura.